Bienvenidos a La carretera de los susurros, una historia escalofriante basada en un relato enviado por un fan de TikTok desde Toluca. Prepárate para vivir el miedo. Era una de esas noches frías, de esas que solo Toluca puede ofrecer. El viento helado golpeaba el coche con fuerza. Las gotas de neblina se deslizaban lentamente por el parabrisas mientras la carretera se extendía frente a nosotros, envolviéndose en una oscuridad cada vez más profunda. Íbamos camino a Cacalomacán. Era tarde, más tarde de lo que habíamos planeado, pero queríamos llegar rápido a casa. Al principio todo parecía normal. Silencio, apenas algunas luces en la distancia. El motor del coche era lo único que rompía esa calma inquietante. Conforme avanzábamos, la niebla comenzó a espesar, poco a poco, como si algo estuviera cubriendo el camino, tragándose la luz de los faros. Lo que antes era una carretera recta y visible, se fue perdiendo en una bruma espesa, casi impenetrable. Iba en el asiento del copiloto, no decía nada, solo miraba al frente, sus ojos fijos en la carretera, como si estuviera esperando algo. El silencio dentro del coche se hizo más denso. Podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón cada vez más fuerte, más rápido. Algo en el ambiente había cambiado. Pisé un poco más el acelerador, pero el coche no respondía como esperaba. Era como si las llantas ya no tuvieran el mismo agarre en el suelo. Miré a mi amigo de reojo. Su rostro se veía pálido bajo la luz tenue del tablero. ¿Lo sientes?, le pregunté, casi en un susurro. Asintió lentamente. No hacía falta que dijera nada más. Ambos lo sentíamos. Algo no estaba bien, pero no podíamos ver qué era. Solo sabíamos que estaba ahí, esperando en la neblina. Seguimos adelante. La carretera se volvía cada vez más estrecha, más oscura. Los árboles a los lados parecían inclinarse hacia nosotros, sus ramas estirándose como si quisieran alcanzarnos. Apretaba el volante con más fuerza. Mis nudillos se volvieron blancos. El coche parecía ir más lento, aunque yo intentaba acelerar. Entonces, el sonido. Al principio fue suave, apenas un murmullo en el viento, pero ahí estaba. Levanté un poco la mirada, tratando de enfocarme en algo más que en el camino. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, un susurro. Eran varios, eran voces que se mezclaban con la neblina, se movían con el aire rodeando el coche. No entendía lo que decían, pero podía sentir que no querían que estuviéramos ahí. El suelo bajo las llantas del coche cambió. El asfalto se volvió más suave, más resbaladizo. Era como si estuviéramos manejando sobre algo que no debía estar ahí. El coche comenzó a vibrar, apenas perceptible, pero lo suficiente para que mis manos temblaran sobre el volante. Mi amigo me miró, su cara blanca como el papel. ¿Qué es eso?, dijo con un hilo de voz apenas audible. Quise responder, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No lo sabía. No sabía qué era. Solo sabía que algo nos estaba siguiendo. Algo que no podíamos ver, pero que estaba ahí, justo fuera del alcance de los faros. De repente, la carretera desapareció. Miré al frente, pero ya no había camino. Solo neblina. Una niebla espesa, opaca. El coche seguía avanzando, pero no había nada delante. Nada. El miedo se apoderó de mí. Sentí cómo mi piel se erizaba, cómo mi respiración se volvía más rápida, más superficial. Traté de acelerar, pero el coche no reaccionaba. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando las vimos. Las huellas, grandes, profundas, aparecían a los lados del coche en el suelo fangoso. No había nadie a nuestro alrededor, ningún otro coche, ninguna persona, solo esas huellas que parecían haber sido dejadas por algo inmenso, algo que no podía ser humano. Mis manos sudaban. Mi amigo apenas respiraba.
Seguíamos adelante, pero esas huellas nos acompañaban, se multiplicaban a nuestro alrededor y las voces, los susurros, se hicieron más fuertes. Podía sentir cómo el aire dentro del coche se volvía denso, pesado. Cada respiración era difícil. Mi pecho dolía. El frío que nos rodeaba no venía del exterior, venía de dentro. Era un frío que se sentía en los huesos, que te paralizaba. Entonces, al borde del camino, lo vimos. Una figura, alta, oscura, estaba parada, inmóvil, entre los árboles. Parecía humano, pero no lo era. No podía ser. Algo en su silueta no cuadraba. No se movía, pero sabíamos que nos estaba mirando. El coche comenzó a detenerse solo. Mi pie aún estaba en el acelerador, pero no importaba. Las llantas chirriaron en el suelo mojado. El motor rugió en vano. La figura comenzó a moverse, deslizándose lentamente. No caminaba, se deslizaba por el suelo como si flotara. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se detendría en cualquier momento. ¡Vamos!, gritó mi amigo, pero no podía moverme. Mis pies estaban congelados en los pedales, mis manos aferradas al volante. La figura se acercaba más y más. Podía sentir su presencia, fría, oscura, aplastante, y entonces el coche arrancó. De repente, el motor rugió de forma inesperada, sacudiendo el coche mientras las llantas patinaban, intentando agarrarse a la carretera húmeda. Aceleré, rápido. Sabía que no podíamos quedarnos allí. Sentí cómo el volante vibraba bajo mis manos, tensas, aferrándose con fuerza. La figura quedó atrás, pero algo más seguía con nosotros. Lo sabíamos. Las voces seguían ahí, dentro del coche, susurros, casi imperceptibles, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros. No era una simple sensación, era real. Mi corazón latía con fuerza y cada respiración era más difícil. No podía decir nada. El miedo me paralizaba. ¿Las escuchas?, preguntó mi amigo, su voz rota, temblorosa. Apenas pude asentir, con la boca seca y las manos sudorosas. Sí, las escuchaba, y no sabía de dónde venían. Seguimos conduciendo. El coche avanzaba lentamente, a pesar de que aceleraba cada vez más. El camino se alargaba, como si nunca fuéramos a llegar. El silencio en el coche era sofocante, hasta que de repente una sombra la vi a través del retrovisor, una figura oscura que nos seguía. El volante temblaba en mis manos y el aire dentro del coche se volvía más pesado. Miré de nuevo. Ahí estaba, moviéndose, deslizándose por la carretera, como si flotara, acercándose cada vez más. ¿La viste? Mi amigo respiraba entrecortado. Apenas podía hablar, pero su voz era un hilo de pánico. Giré la cabeza hacia adelante rápidamente, tratando de concentrarme en la carretera, pero las huellas aparecieron. De repente, eran grandes, profundas, inexplicables. A ambos lados del coche, el suelo húmedo estaba marcado con pasos enormes, desproporcionados. Las huellas parecían acompañarnos, como si algo invisible caminara junto a nosotros. ¡Crack! Algo golpeó el coche. Mi amigo gritó, un grito breve y agudo que hizo eco en mi cabeza. Volteé hacia la ventana. Nada, pero otro golpe llegó, más fuerte, un sonido agudo, como si algo estuviera arañando el vidrio desde fuera. ¿Qué es eso?, susurró mi amigo, su voz rota por el miedo. No podía responder. No quería mirar. Las luces parpadearon. El coche comenzó a vibrar de nuevo. El motor gimió, luchando. Intenté acelerar más, pero el coche no respondía. El silencio fue roto nuevamente por un golpe. ¡Bam! Giré la cabeza temblando. Ahí estaba. Una mano, larga, huesuda, se arrastraba por el cristal. No era humana. Sus dedos, alargados y retorcidos, arañaban el vidrio con un sonido tan agudo que sentí un escalofrío en cada parte de mi cuerpo. El coche se detuvo. ¡No!,
Grité, giré la llave, pero el motor no arrancaba. Todo quedó en silencio. Mi amigo empezó a llorar, su rostro cubierto de terror. El aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Otro golpe. ¡Bam! La figura que habíamos dejado atrás ahora estaba frente a nosotros, inmóvil, observándonos. No tenía rostro. La mano seguía presionando el cristal, arañando con más fuerza. Y las voces, esas voces que nos habían rodeado, ahora reían dentro del coche. ¡Arranca! Me grité a mí mismo mientras giraba la llave una y otra vez. Nada, mi amigo gritaba sin parar. Por favor, arranca. Pero el coche estaba muerto. Nos quedábamos sin tiempo. ¡Bam! El cristal tembló. La mano presionaba más fuerte. Las uñas, largas y afiladas, empezaban a romper el cristal. Y entonces, en un acto desesperado, giré la llave una vez más. El motor rugió. Aceleré. El coche dio un tirón y las llantas patinaron en el suelo fangoso. Pero logramos avanzar. Las figuras se desvanecieron en la niebla, pero no el miedo. Las voces, las risas, seguían dentro del coche. Cuando finalmente las luces de Cacalomacán aparecieron en la distancia, el aire comenzó a volverse más ligero. Pero el silencio no era consuelo. Mi amigo y yo nos miramos, pálidos, agotados, el miedo aún pegado a nuestras almas. Sabíamos que lo que habíamos visto, lo que nos había seguido, no era de este mundo. Ese camino, esa carretera, no era solo un atajo.